Al acercarnos a los últimos días, tengan presente algo. Habrá un mayor espíritu de engaño. Lo diré de otra manera. Habrá más engaño en el mundo. Y por eso necesitamos, más que nunca, el consejo del Espíritu Santo. Necesitamos discernimiento, necesitamos la sabiduría bíblica para que no seamos engañados. Y hay un principio importante que debemos aprender. Cuando nos proponemos realizar nuestros propios propósitos, satisfacer nuestros propios deseos, cuando nos disponemos a cumplir nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, seremos fácilmente engañados. Esa actitud rebelde es una invitación para que el enemigo nos engañe. Vemos que en los últimos días, Dios habla que debido a que han rechazado, a que han negado la verdad, es decir, sabían lo que era verdad, pero lo rechazaron. Y cuando uno rechaza la verdad de Dios, la consecuencia de eso es que habrá un espíritu de engaño, de falsedad, cuyo fin es llevarnos a la destrucción. Así que este es el principio importante. Solo cuando la persona se compromete a cumplir la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, solo entonces ese deseo de servir a Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad, traerá el ministerio del Espíritu Santo, su unción en nuestra vida. Cuando dices, sí, Dios, quiero servirte, esa es una invitación a la unción del Espíritu, para que recibas esa sabiduría, ese entendimiento, esa perspectiva correcta, ese discernimiento, para que no seas engañado, sino que logres ser un servidor de Dios. Así que el deseo que tienes de servir a Dios, entre más fuerte es, entre más comprometido estés con Él, tendrás una defensa contra el espíritu del engaño. El problema es que debemos darnos cuenta, y muchos no lo hacen, que bíblicamente la idolatría y el engaño van de la mano. Y el problema es que la gente piensa que la idolatría quedó en el pasado. Eso era lo que la gente hacía antes en sus religiones. Pero ten por seguro que hay mucha idolatría hoy en día. Si viajas quizás a un lugar lejos de donde creciste, encontrarás que en muchos lugares del mundo hay templos paganos. Hay prácticas que son claramente idólatras en la actualidad. La gente adora imágenes, estatuas, llevan dinero, comida y esas cosas, y las ponen ante cosas que están hechas de madera, piedra o metal. Y hay algo más que debemos entender, y que también encaja en la definición de idolatría. Y es lo siguiente. Es una falsa doctrina que está creciendo hoy en día y que se acepta cada vez más como norma, como que es algo correcto y sano. Y se trata de la enseñanza falsa que incentiva a la gente a creer que el único y verdadero Dios, llamándolo incluso por su nombre, saben el nombre del Mesías Yeshua, Jesús, pero ellos creen que el Mesías, que Dios, está allí para cumplir sus deseos, para ayudarlos a hacer su voluntad, para resolver sus problemas, y ellos pueden alcanzar así sus sueños. Cuando alguien piensa así de Dios, de cómo Él trabaja, funciona o se comporta, eso lleva la religión, la revelación, una afirmación de la verdad y la convierte en falsedad. El problema es que la gente está tomando la religión verdadera, pues solo hay una, la revelación de la palabra de Dios. Y leerán este libro, citarán las Escrituras y dirán muchas cosas que están bien, pero debido a su deseo de servirse a sí mismos en vez de servir a Dios, tergiversarán parte de las Escrituras, no las citarán correctamente, no comprenderán el contexto y harán que otros crean que Dios está allí
para ellos, para los deseos y propósitos de ellos. Y actualmente esto prevalece más entre los que enseñan sosteniendo una Biblia en sus manos. Bien, avancemos en este estudio y nos situamos en la profecía de Isaías. Nos encontramos en el capítulo 44, en el cual Dios reafirma su decisión de escoger a Israel para que sus propósitos, sus planes y sus caminos sean verdaderamente cumplidos. Y debemos aprender un principio muy importante, y es el siguiente. La Biblia enseña, y atención, Satanás sabe esto. Satanás conoce las Escrituras. ¿Qué nos dice Jacob, es decir, Santiago? Nos dice que los demonios saben que hay un Dios y tiemblan ante eso. El problema es el siguiente. Satanás, él conoce la importancia de Israel. Él sabe lo que Dios ha revelado en su palabra respecto a cómo Él se moverá en los últimos días para traer al pueblo judío a la fe, a un remanente de ellos, con el fin de cumplir lo que debe hacerse para que el reino de Dios se establezca. Satanás sabe eso y por lo tanto trabaja para contrarrestarlo. Y es por eso que los deseos de Satanás se arraigan en el espíritu antisemita. Él está en contra de que Israel haga la voluntad de Dios, porque sabe que una vez que esa transformación ocurra en el pueblo judío, al poco tiempo, él será arrojado al abismo, a ese lugar de oscuridad y fuego, para ser atormentado allí por 1000 años. Así que él está en contra del plan de Dios y quiere engañar a otros para que ellos no sirvan a los planes de Dios. Así que vayamos juntos, como les dije, a Isaías capítulo 44 y vamos a iniciar desde el verso 9. Lo último que dijo Isaías en el verso anterior, el 8, era que hay un solo Dios, el Dios de Israel, y no hay ningún otro. Y hay una sola roca y se refiere al Mesías. Él concluye que ese verso 8 habla de la singularidad de Dios y la singularidad de su Hijo, la roca de nuestra salvación, el Mesías. Y cuando tú rechazas esa verdad, ¿qué pasa? Caes en idolatría. Y ahora, en esta sección que vamos a estudiar el día de hoy, veremos a Isaías cómo habla enérgicamente en contra de la idolatría. Él va a revelar cuán tonto, cuán ilógico, cuán engañado es aquel que termina practicando la idolatría. Y por desgracia, hoy vemos ese mismo espíritu de engaño que ha caído sobre el cuerpo de creyentes, la congregación de los redimidos, y hay muchos dentro del cuerpo de creyentes que son falsos maestros y no creen en la revelación de Dios y están deformando la palabra de Dios para hacer que la gente sirva al enemigo en vez de servirle a nuestro Señor y Salvador. Comencemos con el verso 9. Leeremos Isaías 44, verso 9. Los formadores, y la siguiente palabra es estatua, imagen. Dice, todos ellos, y la siguiente palabra en hebreo es tohu. Ahora bien, tohu babohu se traduce en el libro de Génesis, capítulo 1, como la condición en la que estaba el mundo cuando fue formado. Allí leerán que el mundo estaba vacío, no había nada, no tenía forma, es decir, que le faltaba el orden de Dios. Y de esa frase, tohu babohu, aquí sale solo la palabra tohu y significa confusión. Y también habla de una carencia de sustancia del diseño de Dios. Por eso, cuando practicamos la idolatría, ni Dios lo quiera, nos encontraremos inmersos en la confusión. En otras palabras, lo que dijimos antes,
seremos engañados. Y alguno me dirá, pero yo no practico la idolatría. Si crees en falsas enseñanzas, estás creyéndolas a causa de tus deseos egoístas. Acudes a personas, escuchas personas que dicen lo que tú quieres escuchar y lo haces por seguir solo a aquellos que te dicen lo que tú quieres saber y por lo tanto serás engañado. Es por eso que la gente en el pasado practicaba la idolatría, porque querían un Dios que hiciera lo que ellos querían y por lo tanto ellos hicieron a ese Dios, formaron a ese Dios conforme a sus deseos. Esto es lo mismo que dice aquí. Los formadores de estatuas o ídolos, a todos ellos se les dice que todos ellos son engañados. Y dice aquí, sus cosas más deseables, y ese es un sinónimo de esas cosas a las que ellos veneran, esas estatuas o ídolos. Dice, esas cosas deseables, desde la perspectiva humana, no son, y la palabra que usa aquí significa beneficioso, cosas que no ayudan, que no traen nada bueno. Esa palabra en hebreo moderno, es la misma, pero se traduce como eficaz. Esas cosas no son eficaces, esas cosas no traen nada bueno. Dense cuenta de algo. Siempre que yo me enfoco en hacer mi voluntad, en lo que yo deseo, en lo que yo pienso, en los sueños que yo quiero lograr, siempre que busco lograr esas cosas, en lugar de buscar cumplir la voluntad de Dios, será algo ineficaz para mí. No voy a obtener ningún beneficio. Eso es lo que Isaías está diciendo. Además, él escribió, y ellos mismos son sus testigos. Ellos testifican otras palabras sobre estas cosas. Ellos no tienen revelaciones de Dios, así que sus testigos son ellos mismos. Y ellos no ven, ellos no saben. Y a cuenta de esto se nos dice al final del verso 9 que ellos finalmente serán avergonzados. Así que dense cuenta de este otro principio. Cuando yo busco satisfacer mis deseos, eso me llevará a estar en una condición de vergüenza delante de Dios. Cuando yo hago lo que yo quiero, en lugar de lo que Dios manda, y es por esto que, en mi opinión, existe tanta hostilidad cuando uno habla en favor de los mandamientos de Dios. Eso es controversial hoy en día. La gente no quiere oír al respecto. Enseguida exclaman, ¡legalismo! Legalismo es cuando uno dice que la obediencia a los mandamientos es necesaria para la salvación. Y no es eso lo que estamos diciendo. Solo estamos diciendo que los mandamientos revelan la voluntad de Dios. Los mandamientos nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, y esa parte es importante, bajo la guía del Espíritu Santo, podemos usar de forma eficaz la revelación de Dios, es decir, sus mandamientos, con el fin de aplicarlos en nuestras vidas para que hagamos lo que es correcto en vez de lo que es incorrecto. No es legalismo, es usar eso que Dios ha ordenado y nos ha dado para que nosotros podamos servirle. Vamos al verso 10. Él plantea una pregunta. ¿Quién formó a Dios? Eso es lo que literalmente dice. ¿Quién podría hacer eso? Si es Dios, ¿cómo podría alguien formarlo? Nosotros somos la creación de Dios. No podemos formar a Dios. Eso es ridículo, pero esa es su mentalidad, porque están totalmente engañados. A ellos no les importa la verdad. A ellos no les importa la realidad. A ellos no les importa cuán tonto suene algo, porque a ellos solo les interesa hacer lo que ellos quieren hacer. Y su idolatría simplemente es un intento de justificar su pecado. Entonces, ¿quién formó a Dios? ¿Y quién moldeó una estatua? Aquí hay otra palabra para ídolo. Y dice que tal conducta, ese tipo de acción, dice ley vilti ho'il. Eso no es beneficioso, no es eficaz, no produce nada que sea bueno.
sino que lleva a la vergüenza y a la destrucción. Eso trae sobre ti la ira de Dios. Y si ves el pasaje de la Escritura al que hice alusión, 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde se habla de un espíritu de engaño que Dios enviará. Y debemos entender esto correctamente. Esto habla de una ley espiritual. La persona que rechaza la verdad le está abriendo la puerta al engaño en su vida. Eso es lo que Dios dice cuando dijo que enviaría un espíritu de engaño a la gente. Verso 11. He aquí que todos los compañeros de ellos, literalmente dice, los compañeros de él. Y esto habla de lo siguiente. ¿Quién haría un ídolo? Luego habla de todos sus compañeros, todo ese grupo, sus camaradas, que hacen lo mismo, que los siguen. Todos ellos, y es la segunda vez que lo dice, todos sus compañeros, todos los que se le unen en la idolatría, ¿qué será de ellos? Ellos serán avergonzados. Y luego dice, ellos no son hombres de fe. ¿Qué son ellos? No son más que artesanos. Y dice aquí, ¿qué son de los hombres? Ellos no son de nada divino, son simplemente artesanos. Proceden de los mismos seres humanos, eso es lo que son. No tienen nada de sobrenatural. Y después dice, todos ellos se juntarán, ellos estarán, ¿y qué pasará? Esto hace referencia más bien a... Esto es lo que ven los eruditos rabínicos como una referencia a que ellos estarán en un juicio de pie ante Dios. Y al hacer eso, en otras palabras, cuando ellos se encuentran con el Dios verdadero, el Dios real, el Dios de las Escrituras, ¿qué pasará? Dice aquí que ellos sentirán miedo. Y esta palabra significa sentir un miedo excesivo. Y también se le suma a eso que ellos serán, y lo dice por tercera vez, avergonzados. Así que cuando eliges hacer tu voluntad en vez de la voluntad de Dios, eso te llevará al juicio de Dios, lo cual será una experiencia terrorífica y te pondrá en un estado permanente de vergüenza y deshonra. Y esa expresión, vergüenza y deshonra permanente, es lo que Daniel menciona en Daniel 12 cuando habla de la resurrección para el juicio. Y habrá una resurrección para la reivindicación. Esa es una parte del juicio, ser reivindicados, el hecho de ser reconocido por Dios. Y otra parte del juicio es la venganza de Dios, su destrucción para con ellos. Vamos ahora al versículo 12. Él habla aquí de hacedores de ídolos. Ellos son, en muchas Biblias, aparecerá como herreros. Es simplemente un artesano que trabaja con el hierro. Y ese artesano tiene una herramienta y trabaja con carbón. También habla de que trabaja con un martillo. Así que toman el carbón y el hierro para trabajarlos juntos y golpean todo esto con sus mazos y dice que lo forman, fabrican un ídolo. Y dice que él hace esto, trabaja con la fuerza de su brazo, y esto está haciendo énfasis en aquel que fabrica el ídolo. Y luego de hacer este trabajo que hace él, dice que también le da hambre, y debido a ese trabajo se siente cansado. Su cuerpo se queda sin fuerzas, y si no bebe agua, ¿qué pasa? Se desmaya. Lo que nos quiere decir con esto es que aquel que fabrica los ídolos es una persona insuficiente, que se cansa, que necesita comer, que depende del descanso, de todas las cosas de este mundo. Pero Dios, el único y verdadero Dios, y su nombre son 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, habla del Dios que trasciende este mundo. Él está en todo lugar y también está en este mundo, pero Él está por encima de este mundo, lo trasciende. Dios no está sujeto a nada físico. A Dios no le da hambre, no necesita beber, y si no bebe no se va a desmayar. Él se autosostiene.
Él no necesita nada, Él está completo. Y otra manera de pensar en la palabra completo es con la palabra perfecto. Él es perfecto y no le hace falta nada. Tiene todo. Se sostiene a sí mismo. Esa es la diferencia con el que adora ídolos. Luego, en el verso 13, dice, el carpintero tiende la regla y luego marca. Dice que la marca con un utensilio. La marca con un utensilio. Esta es la palabra sered, y la palabra sered tiene que ver con un utensilio muy similar a un marcador. Algo con lo que se podía escribir o hacer una especie de grabado para marcarlo, para hacer las marcas y poder así fabricar el objeto. Ahora bien, Dios habla y las cosas se crean, pero ellos, a fin de poder hacer sus dioses, necesitan una serie de instrucciones y una serie de marcas. Eso es lo que se nos está comunicando aquí. Y dice que ellos lo hacen, o él, el artesano, lo hace con planos y también con un compás. Marca todo esto y lo hace, de nuevo habla en singular. Él lo hace de acuerdo con el patrón de un hombre. Quiero resaltar esto porque nos está diciendo que que ellos hacen esos ídolos como un reflejo, usando el patrón de un hombre. Y esto es muy revelador porque nos dice que de lo que realmente se trata es de adorar al hombre, es decir, a ellos mismos. Por tanto, los ídolos, los dioses como ellos los llaman, estas imágenes falsas que ellos hacen, vienen con el patrón de un hombre, de acuerdo con el esplendor, las mejores cosas que tiene un hombre. Lo hacen así para poder ponerlos en sus casas. En un sentido, hacen eso para ponerlos en las casas y les dedican tiempo a trabajar en ellos. Son figuras hermosas, fíjense que aparece la palabra hebrea tiferet, que significa esplendor. ¿Y para qué se usan? Se usan para su propio disfrute. Las fabrican y las ponen en sus casas para observarlas, para sentir placer al ver esas maravillosas estatuas que ellos mandaron hacer, o que ellos mismos hicieron. Luego dice en el versículo 14, esa persona, el fabricante de ídolos, dice que él mismo corta esos árboles, los cedros, y toman otro tipo de árbol, y además un roble. Luego dice que toman para ellos los árboles del bosque y alargan con ellos para que puedan tener, lo alargan con otro tipo de árbol, o plantan, dije alargar, pero es mejor traducción la palabra natá, como plantar. Ellos plantan un árbol como el pino, y la lluvia, lo que implica es que llega la lluvia y el árbol crece. Ahora, ¿esto de qué nos habla? Ellos toman madera del bosque para fabricar sus ídolos. ¿Pero qué tienen que hacer? Tienen que volver a plantar otros árboles para que pueda haber más madera para la siguiente generación de ídolos. ¿Y qué nos dice eso? Que no hay nada eterno, que no hay nada duradero. Esos ídolos se desgastan con el tiempo. Tienen que fabricar unos nuevos para la siguiente generación y la que viene después de esa. Entonces, para tener los materiales con los que hacen a sus dioses, ¿qué pasa? Tienen que plantar árboles y dependen de la lluvia para que los árboles crezcan. Todo eso habla de la insuficiencia de lo que ellos hacen, a lo que ellos les sirven, a lo que ellos adoran. Todo esto se basa en aquellos que han sido engañados y son engañados porque esos ídolos siempre dicen lo que ellos quieren oír. Siempre te mandan a hacer lo que tú quieres hacer. Nunca hay necesidad de que tú te sometas a ellos porque esos ídolos en realidad se someten a sus hacedores, a quienes los poseen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Verso 15.
Ahora bien, aunque esos ídolos fueron fabricados con sumo cuidado y a veces costaban grandes sumas de dinero, eran decorados con joyas que hablaban de su esplendor. Esa descripción que decía que eran algo preciado, algo que la gente querría exhibir en su hogar. ¿Qué pasa cuando en verdad tienes alguna necesidad? ¿Qué pueden hacer? Vean lo que dice el verso 15. Y pasará que el hombre hará algo. Él va a quemarlos, es decir, tomará esos ídolos y los quemará para poder calentarse. Lo usará como calefacción. La palabra que sale aquí significa para calentar el hogar de una persona. Lo usará para calentarse y también usará ese calor para hornear pan. Pero dice que Él está actuando y funcionando como Dios, ese que ha sido quemado, ese ídolo que se está quemando, para calentar la casa y poder usar ese calor para hornear pan. Así es como funciona un ídolo. ¿Cómo funciona Dios? Dice aquí preguntándolo, que Él se arrodillará ante Él, a ese que lo fabricó, a ese ídolo, el cual también se arrodillará ante Él. Dice aquí, verán, el hebreo es un poco complicado. Habla de alguien que ha fabricado un ídolo y que ahora lo está quemando y está aprovechando ese calor para sí mismo, para cocinar. ¿Y ese es el que fabricó un dios? Es lo que pregunta. ¿Así es como se comporta un hacedor de dioses, quemando su propio dios para su propio bienestar? Esto nos revela algo. Todo gira en torno a Él, a lo que Él necesita. Pero vean, estamos llamados a sujetarnos a Dios, es decir, someter nuestro ser a Dios en todo lo que Él desee. No se trata de nosotros. Hay una expresión muy importante en hebreo, misiruf nef uchuk, que significa entregar el ser a algo. Es un sacrificio viviente, es decir, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Todo lo contrario a esto. Vemos que ellos destruyen a sus ídolos para tener calor y comida, y luego se arrodillan ante eso. Vean lo que dice el verso 16. La mitad de eso, es decir, la mitad de ese ídolo, la quemará en el fuego, y la otra parte va a usar para cocinar la carne, para poder comer, que hará un asado y se saciará. Y dice aquí, e incluso lo usará para calentarse. Y dirá, ajá, me he calentado. Él proclamará, todo esto es para mí. Esa es la diferencia. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros lo hacemos todo por Él. Pero en la idolatría, esos ídolos al final son usados para nuestro provecho, para que nosotros estemos cómodos, para que tengamos comida, para calentarnos cuando hay frío. Es una gran diferencia entre ambas cosas. Dice él, me he calentado, ya que he visto, y la palabra que sale aquí es brasas. Él se alegra tanto que él pudo, en ese momento en el que temblaba de frío, él pudo ver el fuego. ¿Y cuál era el origen de ese fuego? El ídolo que quemó. Tuvo comida y calor gracias a haber quemado su Dios. ¿Es ese realmente un Dios? ¿Sí puede ser quemado? ¿Sí puede ser usado de esa manera? Obviamente no. Pero este hombre está engañado. Noten lo que dice el verso 17. Y lo que sobró, lo usará para hacer un dios. Es decir, que eso que haya sobrado, recuerden que solo usó la mitad, y lo que queda lo seguirá usando como si fuera un dios. Verso 17. Y lo que sobró, lo usará para hacer un dios. Y para la estatua, ante esa estatua, dice aquí, que se humillará, la adorará y le rezará y dirá, líbrame, porque tú eres mi Dios. Ahora imaginen esto. Esto no tiene ningún sentido para nadie. Tienes esa cosa a la que llamas tu Dios, pero
tengo hambre y no tengo leña. Así que tomaré la mitad de ese ídolo, lo cortaré en dos y lo quemaré para poder calentarme, para tener calor, y con ese calor cocinaré un trozo de carne que comeré para saciarme. Y a lo que haya quedado de ese ídolo, yo le haré reverencia, lo adoraré, le rezaré y creeré que ese es mi Dios y que es capaz de salvarme. Esta es la falacia, la falsedad, el engaño que uno ha aceptado. ¿A causa de qué? A causa de querer un Dios que uno pueda controlar, que está allí para ti. Versículo 18. Esa gente no sabe, ellos no entienden por qué. Y la siguiente palabra, taj, normalmente se refiere a algo que es una mezcla de material que se usa para cubrir algo. Por ejemplo, para cubrir los ladrillos, para no ver los ladrillos, sino que se le pone una cobertura. Es algo que oculta, que tapa. Creo que muchas Biblias traducen que sus ojos están cerrados, pero literalmente dice que es como tener los ojos cubiertos, que hay algo que está causando que la persona no pueda ver bien, y eso es lo que dice el verso 18. Estas personas no saben, no entienden porque sus ojos han sido cubiertos y no pueden ver, y sus corazones no reciben sabiduría. Su comportamiento los ha puesto en un lugar en el cual no pueden hallar la verdad. Están tan engañados que sus ojos, su percepción, está obstruida por la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Los deseos que uno tiene. Aquí hay algo muy importante. Y es que mucha gente piensa, Dios va a concederme los deseos de mi corazón. Los falsos maestros dicen esto, Dios está ahí, Él te ama tanto que eso que tu corazón desea, Él quiere dártelo a ti. No, no, no. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen es que cuando uno está comprometido con Dios, Dios va a poner en tu corazón sus deseos. Sus deseos pasarán a ser tus deseos. Él va a cambiar tu forma de pensar, pero es solo cuando tú estás comprometido con Él que esto sucederá. Esa falsa enseñanza de que Dios está allí para darte lo que tu corazón desea es idolatría, una forma cristianizada de idolatría. Eso es lo que Él está diciendo. Seguimos. Esas personas no tendrán la capacidad de aprender, de hallar la verdad, de hallar lo que es correcto. Verso 19. Y debido a eso, dice aquí, Relo Yashiv el Lipo, Él no se tornará hacia su corazón. Y esa es una expresión equivalente a Él no se arrepentirá, ya que no tiene conocimiento ni entendimiento, ya que fue quien dijo, la mitad de esto la quemaré en el fuego y cocinaré pan sobre sus brasas, y asaré carne y la comeré. Pero el resto, Él está repitiendo esto para recordarnos esa tontería que Él hizo. Pero el resto, lo que queda de eso, lo usaré para hacer, y ahora Isaías lo llama como lo que realmente es, el resto lo usaré para hacer una abominación. Lo que Isaías dice aquí es que la idolatría es una abominación ante Dios y nos lleva a comportarnos de una manera que deshonra mucho a Dios. Cuando te dispones a honrarte a ti mismo, deshonras a Dios, pero cuando te dispones a glorificar a Dios, ¿qué pasará? Dios pondrá sobre ti su unción y tú podrás dar testimonio de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Tú serás un instrumento fiel, pero eso solo comienza cuando asumes ese compromiso. Dice aquí que esos individuos van a tomar eso que sobró. Ellos van, fíjense cómo lo dice, va a quemarlo en el fuego y a cocinar pan sobre sus brasas y asar carne con eso y consumirla, pero con lo que quede, Él hará, dice aquí, yo haré una abominación.
ante un tronco de madera, yo me arrodillaré, me entregaré a eso. Esto es interesante. Esta palabra que se usa para arrodillarse ante algo no es la que se usa normalmente en hebreo para arrodillarse, sino que es una palabra de la cual proviene el término hebreo misgad. ¿Qué significa misgad? Una mezquita. Y esa es una palabra que en muchas ocasiones habla de inclinarse ante algo que es un ídolo, algo que no es correcto, que no es de Dios. Vamos al último versículo, el 20. Estudiaremos la última parte del capítulo 44 en otro estudio posterior. En este quería centrarme únicamente en esta parte porque Isaías habla tan claramente de lo que es la idolatría y dice, básicamente, lo que uno hace al adorar ídolos. Se alimentan de cenizas. Esa palabra para alimentar también se puede usar en un sentido espiritual. Es la misma palabra que usaríamos al hablar de un pastor. Obviamente, de un pastor espiritual, y se usa la frase de pastores de Israel para referirse a los líderes religiosos, los líderes espirituales. Dice que quien practica la idolatría se alimenta de cenizas y dice que su corazón, Leiv Hutal, tiene un corazón engañado y dice que esa persona se ha desviado. En algunas traducciones usan la frase se ha pervertido. Y pervertido significa simplemente que te has ido por otro lado, te has alejado de eso que es santo, de lo que es bueno, de lo que es justo, hacia aquello que no es santo, que no es de Dios y que es falso. Luego dice, ellos se alimentan. Perdón, está en singular. Él se alimenta de ceniza o de cenizas. Su corazón, ¿está qué? Su corazón ha sido engañado. Él se ha desviado. Y dice aquí, él no será librado, su alma no será salvada. Y agrega, y él no dirá, de seguro la falsedad está en mi mano. Esto podría traducirse así, él no dirá, nunca admitirá que de seguro la falsedad, el engaño, es la palabra sheker que significa mentira, está en su mano derecha. Esto significa lo siguiente. Este hombre está tan entregado a lo que él quiere, a sus caminos falsos, que nunca lo admitirá. La idolatría nos desvía de la verdad. Y cuando nosotros, y hagamos esto más relevante para casi todos los que nos escuchan hoy, cuando tú crees y sigues una enseñanza que te pone a ti primero, que se basa en tu propia voluntad, tus propósitos, tus propios deseos. Cuando haces eso, te estás alejando de Dios y te estás acercando a lo que la Escritura dice al final del verso 20. Y es que aquel seguramente no admitirá que esa falsedad a la que se está aferrando está en su mano derecha. ¿Por qué? Esa renuencia a arrepentirse y a reconocer la falsedad que está asumiendo es una característica de alguien que se encuentra en un estado de condenación. ¿Qué es condenación? Es estar en una condición espiritual en la que estás tan entregado a las mentiras, al engaño, a la falsedad, a la oscuridad, que no podrás ver la luz. Nunca llegarás al arrepentimiento. Isaías concluye esta sección del capítulo 44 diciendo que la idolatría nos lleva hacia un lugar en el que estaremos tan alejados de la verdad que aun si la verdad nos es manifestada, no podremos verla. No nos arrepentiremos, no reconoceremos nuestra mentira. No les crean a los falsos maestros. No se cuenten entre los que son engañados. No se apeguen al espíritu del engaño. Más bien recuerden que hay una sola manera de estar seguros y es a través de una fe verdadera, una fe en lo que estudiamos en el libro de Isaías, en ese único y verdadero Dios
y en la roca de nuestra salvación, el Mesías. Solo cuando creemos en Él y cuando estamos comprometidos con su voluntad es que vamos a recibir esa unción. Vamos a tener la percepción, el entendimiento, la iluminación, el discernimiento para que podamos ver la verdad y sujetarnos a ella. Y así no ser engañados por las mentiras del enemigo. Es una enseñanza muy básica del libro de Isaías en contra de algo muy común hoy en día, y es ese mismo espíritu de idolatría que se manifiesta en las falsas doctrinas. Con esto cierro. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel. De Israel. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy, una que ha despertado algo de atención. Hemos recibido bastantes preguntas recientemente. Y Baruch, si estás listo, empecemos a desmenuzar este tema tan interesante. A manera de introducción, el falso profeta de los últimos tiempos se describe en la Biblia. También se le conoce como la segunda bestia, junto con el anticristo y Satanás, que les da poder a ambos. El falso profeta es el tercero en la Trinidad impía. ¿Qué sabemos de él? ¿Y está vivo en el mundo hoy? Baruch, queremos hablar de este tema principalmente porque la gente nos pregunta mucho por el falso profeta. ¿Quién es? ¿Qué papel juega? Y es muy bueno que la gente pregunte al respecto buscando tener una perspectiva bíblica y no solo quedarse con la opinión de alguien en YouTube o cosas por el estilo. Debemos distinguir primero
que la Biblia habla sobre falsos profetas en plural y también de un falso profeta que tendrá un papel específico antes del regreso del Mesías Yeshua. Así que veamos lo que dice la Biblia. Algo que recomendamos es que nunca especulemos. Como algunos andan diciendo por allí que cierta persona quizás sea el falso profeta. Vamos a ver eso en detalle, pero iniciemos esto de una vez, Baruch. Mencionamos esto en uno de nuestros videos anteriores. Existen dos personas que están recibiendo significativamente muchas menciones en YouTube, más que nadie más, como posibles candidatos a ser el falso profeta. Uno es el Yanuka en Israel y el otro es el Papa. Veremos lo que nos dice la Escritura, pero antes, ¿qué comentarios iniciales puedes hacer en cuanto a estos dos individuos? Uno de ellos, a mi parecer, ha recibido mucha atención engañosa gracias a YouTube, y en cuanto al otro estoy convencido que el Papa es un hombre muy perverso. Pero, ¿qué puedes decir tú, Baruch? Bien, cuando vemos a este sujeto, Yanuka, debo insistir en que no existen discusiones reales en cuanto a que él sea el Mesías. Toda esa idea es una creación de Internet, que solo existe en línea, en el mundo virtual, pero no hay nada de eso en la vida real en Israel. Ese es un ejemplo de estos engaños, y estoy seguro que muchas personas bien intencionadas que están buscando señales del fin son engañadas por estos contenidos de Internet, estos videos falsos que lo muestran a él como un rabino de gran importancia en Israel. Nada más alejado de la verdad. No creo que haya conexión, sinceramente, entre él y el anticristo. Más allá de que hay personas que están colgando cosas en Internet con el fin de engañar, y en eso comparten ese mismo espíritu de engaño que tiene el anticristo. Pero no hay bases para pensar en nada más. En cuanto al Papa, ese sí es un hombre muy poderoso. Estoy de acuerdo contigo. Cuando oyes lo que dice, es bíblicamente incorrecto. El Papa es alguien que no respeta la palabra de Dios ni está comprometido con presentar la verdad. Está mucho más comprometido con una agenda política que no se basa en la agenda del verdadero Mesías ni en los principios del reino de Dios. Estos hombres, insisto, en cuanto a Yanuka, no sé si pudiésemos decir nada sobre él, porque a pesar de que esas fotos y videos lo presentan en Internet como un rabino en Israel, nada de eso lo observamos en la vida real. Y en cuanto al Papa, de nuevo, es un hombre que no muestra temor de Dios, pero yo creo que el anticristo vendrá no a través de alguien de quien lo esperaríamos, sino que él vendrá sorpresivamente a tomar protagonismo, sin mucha fanfarria, sin mucho anuncio, sin que alguien pueda decir, «Oh, claro que yo sabía que era él». No, creo que será algo muy sorpresivo, la identidad de este anticristo, y espero que ahora podamos continuar desarrollando este tema y este concepto del falso profeta. Lo que pueda sorprender a muchos es que, mejor lo reservo para cuando avancemos un poco más en nuestra discusión con respecto al falso profeta. No, realmente agradezco tus comentarios, Baruch, sobre Yanuka, especialmente porque tienes razón, hay mucha información falsa en YouTube. Y en cuanto al Papa, por otro lado, creo que la gente está prestándole mucha atención debido a su trabajo ecuménico, promoviendo la religión única mundial, afirmando que todos somos iguales, cristianos y musulmanes, hindúes, etc. Él es definitivamente alguien perverso, que ciertamente tiene un espíritu anticristo dentro de sí. Pero a la vez está muy viejo ya. Recientemente estuvo en una silla de ruedas y con dificultades de ese estilo. Y bien sea que jugará un papel o no, yo creo que quizás sí lo haga, pero de cualquier modo, estoy de acuerdo contigo que no lo veo como el candidato para el falso profeta. Leamos Apocalipsis 13, del 11 al 15. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como de cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Él hace grandes señales, de tal manera que hasta hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida a espada y vivió. Se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara la muerte de todos los que no la adoraran. Hay muchísimo contenido en estos versículos, muchísima sustancia aquí, así que te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Bien, yo entiendo esto y he oído a la gente que habla de la Trinidad impía, que estaría conformada por el imperio del Anticristo, que es la primera bestia, luego el Anticristo mismo y finalmente el falso profeta. Sin embargo, cuando leo estos versos puede que tenga una perspectiva diferente al respecto. Y quiero decir que cuando veo esto, la segunda bestia que asciende y tiene esos dos cuernos, como de cordero, y habla como dragón, todos pueden ver que se trata del Anticristo. La primera bestia es el imperio, la segunda, en este pasaje de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, es el Anticristo. Y muchos han dicho que el Anticristo y el falso profeta son uno en esencia. El Anticristo será ese líder mundial, pero él hará cosas para engañar y será un falso profeta. Así como el Mesías mismo fue llamado profeta, eso es importante. Vemos en la Torá y vemos en el Nuevo Testamento que él es el profeta del que la Torá se refería y de quien Moisés hablaba. Entonces, en cuanto a si existe una figura aparte llamada falso profeta, me inclino más a pensar que el Anticristo y el falso profeta son la misma figura, y creo que esta escritura, de cierto modo, afirma esto, y es la base para mi posición. Pero si hay un segundo falso profeta o no, eso queda para otra discusión. Lo que vemos aquí es que habrá un cambio, y lo que viene es esto. Cuando vemos este imperio, y a su líder, al Anticristo, junto al falso profeta como si fueran dos personas, hay algo que la Escritura señala y es que ellos tenían un nombre blasfemo. Nombre es sinónimo de carácter, blasfemo. Y a esto es a lo que yo animaría a todos a que estén atentos. Más y más blasfemias descaradas en contra de Dios están siendo manifestadas por líderes políticos, naciones y gobiernos. Una actitud y un carácter blasfemo que expresan muchísima, pero muchísima animadversión contra el nombre de Jesús o Yeshua. Esto es lo que vemos más y más. Simplemente confirma que las cosas se están alineando, convergiendo para que el imperio del Anticristo se manifieste. Él se manifestará basado en Daniel capítulo 8, derrotando a Irán. Eso es algo de lo cual no se habla mucho. Yo sí lo oigo aquí en Israel porque Israel es muy sensible ante este tema, y me refiero a la progresión que Irán ha venido haciendo en su programa nuclear. Y, si no me equivoco, recientemente se ha concretado una suerte de acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que eran muy hostiles entre sí con esa guerra de poder en Yemen, pero aparentemente se ha podido realizar un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, y esto tiene al liderazgo israelí con mucha preocupación en cuanto a lo que está pasando en este mundo. Correcto. Y como dices, ha habido mucho silencio además del hecho de que hemos oído en los medios de comunicación que efectivamente Irán está muy cercana a desarrollar un arsenal nuclear, lo cual es muy preocupante. Apocalipsis 16:13. Y vi 3 espíritus inmundos como ranas que salían de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Nos preguntan mucho sobre este verso, Baruch, así que si puedes por favor enséñanos y desarrolla un poco más el tema. Bien, insisto, las ranas son animales no kosher, no son animales aceptables para ser ofrecidos. Son inmundos, no comemos ranas, así que simplemente es una manera de decir con el término rana que es algo no permitido. Vemos que esto viene de la boca, es decir, es una proclamación. Del mismo modo que no debes poner ranas en tu boca,
no pronuncies las mismas palabras que pronuncia la boca del dragón, o la boca de la bestia, de ese imperio anticristo, o la boca del falso profeta. De lo que habla esto aquí es de un discurso inmundo, uno que no está basado en la verdad de Dios. Esto simplemente está preparando al mundo en una manera de decir: entiendan que aquello que es inmundo, ¿y qué es inmundo? Eso que Dios no bendice. Dios no bendecirá al imperio del anticristo, el ministerio, si podemos usar ese término, o la obra del falso profeta. Todo eso es una abominación, no es aceptable, está condenado a ser rechazado. Una de las cosas que hace la ley de los alimentos es enseñarnos que debemos saber lo que es permitido y lo que no. Nos enseña una mentalidad según la cual solo consumimos lo que Dios permite, y lo que Dios no permite, lo rechazamos. Ese es el fundamento que las leyes kosher buscan sembrar en nosotros, y descubrimos que hoy día hay una corriente muy pero muy fuerte que nos dice que todo es aceptable, pero no es así. Debemos aprender a decirle que no a ciertas cosas, porque esta tolerancia a lo incorrecto es lo que el anticristo o el falso profeta utilizará con el fin de apartarnos de donde Dios quiere que estemos. Gracias. Ahora veamos, ¿cuál es el futuro del falso profeta? Creo que es importante revisar esto en la Biblia. Apocalipsis 19:20. Entonces la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que obraba señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que recibían la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Antes de darte la palabra, Baruch, resulta muy claro, no solo en este pasaje, sino en otros, la razón por la cual la gente quedará prendida con este falso profeta, y es que él realizará señales increíbles, sobrenaturales. Pero aquí estamos hablando del futuro de la bestia y del falso profeta. Tus comentarios, Baruch. La bestia es el imperio, así que ese imperio y aquellos que pertenecen a él, en última instancia, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y la segunda bestia, noten que dice los dos. Esto de cierta forma le da crédito a lo que yo dije antes, de que el anticristo y el falso profeta son una misma persona. Pero no tenemos que ser dogmáticos al respecto. El resultado final es este. Ellos serán derrotados. Ellos serán echados a donde pasarán la eternidad en un tormento eterno, en pena eterna y en terror eterno. Dios no quiere eso para nosotros. Si aceptamos el Evangelio, podemos tener vida eterna, gozo eterno y paz eterna. La decisión que la gente debe hacer se resume a eso. ¿Quiero tener terror, pena y tormento eterno? ¿O quiero felicidad, paz y gozo y vida eterna? Esas son las opciones. Si tú quieres lo bueno, la vida eterna, el gozo eterno, debes elegir el Evangelio. Y cuando lo haces, te sometes a sus estándares, a Yeshua como Señor de tu vida, te rindes a su voluntad. Eso es bueno. Tú hallarás gozo, felicidad y paz en la voluntad de Dios. Todos los mandamientos de Dios no son para su beneficio. Él no necesita nada. Todos sus mandamientos son para nosotros, para que hagamos lo correcto, que seamos de bendición y seamos bendecidos por Dios. La obediencia es algo grandioso y es el espíritu del verdadero Mesías. Si le amas, vas a obedecer. Amén, gracias. Apocalipsis 20:10. El diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Creo que es muy importante, Baruch, lo que comentaste antes, y probablemente hagamos un video aparte en el futuro cercano para que puedas explicar un poco más tu visión y posición de que la bestia y el falso profeta posiblemente sean la misma persona. O quise decir el anticristo, que el anticristo y el falso profeta son la misma persona. Creo que es algo que definitivamente tenemos que explorar, pero tus comentarios sobre estas importantes escrituras en cuanto al destino final, cuando ellos serán atormentados por siempre y para siempre. Esto es realmente controversial en algunos círculos cristianos hoy en día.
Una de las cosas que me sorprende es que al viajar, he visto algo primordialmente en Estados Unidos, y es una especie de resurgimiento de lo que llamamos, básicamente, la doctrina de la aniquilación, según la cual Dios no hará que la gente sufra por la eternidad, sino que eventualmente habrá una aniquilación del alma y el ser no existirá más. Eso no es bíblico, es una falsa doctrina. Lo que leemos aquí es que ellos serán atormentados día y noche. ¿Quiénes? Los que pertenecen al imperio del anticristo y también el falso profeta. Esto es lo que vemos aquí. Y el mismo diablo será atormentado. Eso es por siempre, es eterno. No tiene fin. No existe esa tal aniquilación. Todo eso es falso, pero aparentemente está resurgiendo ahora, y lo que esto me dice es que el enemigo seguirá buscando cualquier estrategia para desviar a la gente de la verdad. Debemos ser personas letradas en la palabra de Dios para no ser engañados por estas falsas doctrinas. Amén. Es verdad lo que dice. Satanás es el padre de la mentira y hará lo posible para confundir a la gente. 2 videos en los que hemos recibido muchas respuestas de gente que no está de acuerdo con su enseñanza son el de ¿es Jesús Dios? O sea, la divinidad de Jesús, Yeshua. Y el otro ¿es real el infierno? Entonces es verdad, definitivamente es algo que viene siendo atacado. La verdad real de Dios, la palabra de Dios está siendo atacada, distorsionada y pervertida. Debemos tener cuidado. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, tengo un par de preguntas que hemos recibido. Sé que vas a responder, pero lo preguntaré de cualquier modo para beneficio de la audiencia. La primera es, ¿existe alguna indicación en la Escritura sobre el lugar de origen del falso profeta? Y la segunda, no tanto por la Escritura, sino por señales proféticas que se ven en el mundo hoy. ¿Crees que el falso profeta está vivo hoy? En cuanto a la primera pregunta, creo personalmente que el falso profeta y el anticristo son uno. No soy dogmático, pero si me preguntan eso, es lo que respondería, y eventualmente surgiría de Europa. Allí es donde el imperio del anticristo tendrá su origen, así como el anticristo mismo. Es lo que pienso. En cuanto a si el anticristo o el falso profeta estén vivos hoy en día, mi sospecha, y no es más que eso, no lo dice la Escritura, pero si me preguntan para que simplemente responda lo que creo, diría que sí. Creo que ellos están vivos hoy. Y quizás me equivoque, mi esposa te diría que yo me equivoco en un montón de cosas, pero te diría que yo creo personalmente que estamos cerca del fin y que el falso profeta, en efecto, vive hoy. Con certeza las cosas que el falso profeta defiende son cosas que se están volviendo más prevalentes en la sociedad. Este carácter blasfemo que vemos crecer a lo largo del mundo, y vemos que la gente simplemente... Si tú criticas cualquier otra religión, eso es horrible, pero es aplaudido que se burlen de la fe en las Sagradas Escrituras. Correcto. Y antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Baruch, que son tan importantes, desde mi punto de vista diría que podríamos afirmar con seguridad como resumen que quien quiera sea el falso profeta, el engaño mundial final y la apostasía final serán eventos gigantescos. Gran parte del mundo quedará cautivada por estas cosas. El engaño y las falsas doctrinas que vemos hoy son básicamente las precursores del anticristo y del falso profeta, y no debemos dejarnos engañar porque estas falsas doctrinas abundan y avanzan hacia un reino satánico final. Debemos proclamar con fidelidad el Evangelio salvador del Mesías Yeshua para rescatar las almas de hombres y de mujeres de este inminente desastre. Creo que es seguro hacer un resumen así. Sí, creo que es un resumen muy apropiado de lo que hemos visto, y esto solo se hará más intenso en la medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Bien, Baruch. Entonces, ya para terminar, te doy la palabra para tus comentarios finales. Mi esperanza es esta, que tengamos ojos para ver y oídos para oír, porque hay cosas a las que debemos estar atentos hoy y obteniendo información y discerniendo de ellas. Hay cosas que serán dichas que necesitamos oír,
entendiendo que el mundo está cambiando y cambiando rápidamente, y esa actitud blasfema del anticristo se está haciendo más prevalente en la sociedad. Por lo tanto, debemos ser personas humildes, personas que se arraigan en la verdad y que están dispuestas a sufrir por la fe. Si me preguntaras, ¿cuál es el mensaje profético que Dios tiene para su pueblo hoy? Yo respondería lo siguiente: toma tu cruz y sígueme. Creo que a medida que nos acercamos a los últimos días, este es uno de los mandamientos más importantes que el Mesías nos ha dado a ti y a mí. Toma tu cruz y síguele. Es decir, prepárate a ser perseguido, prepárate a ser avergonzado, prepárate incluso a morir. Este es el llamado sobre los verdaderos creyentes: a sufrir, a ser avergonzados e incluso a morir. Pero recuerden las palabras del Mesías: ni un cabello de sus cabezas será dañado. Ellos podrán quitarte la vida, pero no hay daño alguno en ello, porque tenemos la esperanza de un cuerpo nuevo, y nuestro reino es un reino eterno, que no es de este mundo, sino que es el reino de los cielos que desciende a nosotros. Tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos y por las cuales estar emocionados. No dejes que una persecución momentánea cause que te desvíes de las cosas de Dios. Sé valiente en la fe, sé humilde y observa cómo Dios te unge y te empodera para que consolides esta posición firme en Él en los últimos días. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, si este video ha sido de bendición para ti, dale like. Si no te has suscrito, hazlo, por favor. Eso será de bendición. Gracias, Baruch, por tu tiempo y enseñanzas que me han bendecido mucho hoy. Es mucho lo que aprendimos y todo es de máxima importancia. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan sido bendecidos y nos acompañen en una próxima discusión mediante Dios. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Hola, soy Ronnie de Perdidos en las Traducciones de San Diego. Mi querido amigo el Dr. Baruch Korman está en Israel. ¿Cómo te va, Baruch? Shalom, Ronnie, yo estoy muy bien. ¿Cómo te va a ti y a tu familia? Todos estamos muy bien. Vamos por una especie de ola de calor aquí, pero ¿sabes qué? Para eso son los aires acondicionados, ¿verdad? Hoy hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero quiero que revisemos juntos algunas verdades bíblicas sobre los últimos días. En primer lugar, quiero que la audiencia sepa, y quizás tú que me estás viendo ya lo sepas también, pero quédate allí un segundo. La Biblia fue escrita, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero fue escrito en hebreo y el segundo en griego, y a menos de que sepas leer estos idiomas, puede que te pierdas ciertas verdades bíblicas, y por esto queremos aprovechar al Dr. Baruch Korman el día de hoy. Revisaremos algunas verdades sobre los últimos días y quizás algunos elementos en los que necesitamos fijar la mirada hacia el final, de modo que podamos tener una mejor idea y estar listos, como Juan nos instruye, a estar preparados. Para eso nos dejó el Apocalipsis. El Dr. Baruch Korman puede leer hebreo y puede leer griego. Quiero decir, y a menos de que tú seas un pastor y te hayas tomado el tiempo para aprender esto. Y de nuevo, no quiero atacar a nadie ni mencionar nombres, pero hay muchos ministerios por allí que de algún modo nos están desviando
pues consideran que no debemos prestar atención a estas cosas. Quizás piensan que no necesitamos enfocarnos en los últimos días, o que tal vez no ocurrirá, que el rapto no es algo real. Hay tantas falsedades en la calle. Créanme, el rapto es real. Ocurrirá, va a suceder y estamos esperándolo. Pero hay 5 cosas que el Dr. Baruch Korban nos compartirá el día de hoy que nos ayudarán a tener una mejor comprensión sobre los últimos días y a lo que debemos estar prestando atención. Dejaré que el Dr. Baruch empiece su intervención desde aquí. ¿Cómo estás, Baruch? ¿Listo? Estoy bien, gracias. Un punto que nos brinda mucho ánimo es que el tema del que hablaremos hoy, estas 5 cosas, puede que tú no sepas hablar hebreo o griego ni tengas un título de un instituto bíblico o de un seminario. Pero si lees tu Biblia, de cualquier manera, en cualquier traducción que tengas, vas a estar de acuerdo con estas cosas porque son muy prominentes con respecto a los últimos días, a lo que vemos en profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que me emociona, y deberíamos todos emocionarnos por los últimos días, porque nuestro Señor volverá para reunir a sus discípulos. Experimentaremos un tiempo de intimidad con Él, en ese banquete de bodas en los cielos, por lo que solo hablamos de cosas buenas. Ahora, el camino para llegar allí es duro, pero en la medida que todo va transcurriendo, el Mesías dice que levantemos nuestras cabezas, lo que significa que cobremos ánimo. Quiero compartir 5 cosas que las Escrituras señala abrumadoramente en muchos lugares distintos. Y la primera es, la vemos con nuestros ojos. No es un tema que yo pueda decir, no estoy de acuerdo o yo quiero debatir tal punto. Estas cosas están más allá de toda discusión. Son hechos. ¿De qué hablo? Una de las señales de las que hablaron los profetas es que Dios traerá de vuelta al pueblo judío, los descendientes de Jacob, de regreso a la tierra de Israel. Y no hay desacuerdo, lo podemos ver. Más y más personas están viniendo de manera más y más rápida a la tierra de Israel. Yo vivo al sur de Israel y vemos que esta comunidad está explotando. Si vienes, verás cantidades de grúas construyendo y haciéndolo rápidamente. Dios es fiel. Los profetas dijeron que Él traería a su pueblo de vuelta a su tierra, y así ha sido. Al final del Holocausto vivían unos 700,000 judíos aquí, pero ahora viven casi 7 millones y más personas llegan a diario, así que lo primero que vemos es el regreso del pueblo judío de vuelta a la tierra. Te pregunto, Ronnie, tú has estado aquí en Israel. ¿Cuál es tu impresión sobre este hecho? Sí, tienes razón. No lo había notado antes y solo sé lo que me han dicho y lo que me enseñaste, pero sí, donde quiera que mires, especialmente de camino a Tel Aviv o de camino a Jerusalén o, ¿sabes? Hay grúas de construcción por todas partes y te preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Es una explosión, una verdadera explosión, y es maravilloso verlo. Si consideras y piensas más profundamente en la razón por la que esto está pasando, es de nuevo que Dios es fiel y está trayendo de vuelta a su pueblo a Israel. Totalmente cierto. Lo segundo que quiero mencionar es que Daniel capítulo 8 nos dice que hay un imperio antiguo. Daniel lo llama el Aiel, es decir, el carnero, y dice que son Paras Umidai, que significa los medos y los persas, y que en el presente se refiere a Irán. Dice que Irán será una fuente de inestabilidad, que ellos buscarán destruir al pueblo judío como lo hicieron en los días de Amán, en el libro de Esther. Así que vemos que Irán se está levantando hoy tal como lo profetizó Daniel. Irán es una influencia en asuntos que producen inestabilidad en el mundo. Promueven el odio contra el pueblo judío y contra la nación de Israel. Así que esto es lo segundo que vemos. De hecho, ¿qué estamos viendo mientras grabamos este video? Los Estados Unidos y Europa intentan ensamblar un plan muy pobre, un tratado, un acuerdo con Irán, que ya fue desastroso, y yo creo que en esta ocasión será incluso peor.
Lo que oímos en las noticias en Israel es que Israel tomará acciones independientes en contra de Irán y su programa nuclear, algo que creo que ya Israel ha iniciado y avanzado por medio de vías cibernéticas, y no por la vía militar, pero puede que se muevan hacia eso si a Irán se le permite hacer lo que muchos están pensando que hará, y eso es progresar hacia su objetivo de desarrollar armas nucleares. Irán está siendo una nación clave en estos días que vivimos. Es una señal de la profecía que nos deja claro que nos estamos acercando a los últimos días. Bien, en la medida en la que nos acercamos, porque cada día nos acercamos a su regreso, y eso se confirma con cada día que transcurre, pero ¿cuáles son algunas de las señales a las que debemos prestar atención? Obviamente tienes que creer que el rapto ocurrirá con el fin de disponerte a transitar este camino. Así que eso lo damos por sentado. Creemos en eso. Creemos que el rapto ocurrirá con seguridad y esperamos su regreso. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Yo sé que estos son justamente los puntos de los que estás hablando. El primero fue el regreso del pueblo judío a Israel. ¿Cuál será el segundo, de acuerdo con tu lista, Baruch? El crecimiento del imperio iraní para convertirse en una fuente de inestabilidad. Y el tercer punto es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo lo vemos mencionado por Juan en Primera de Juan. Lo vemos del mismo Juan en el libro de Apocalipsis. Y el espíritu del anticristo es un espíritu de blasfemia, y eso constituye un ataque en contra de la verdad, de la palabra de Dios, del carácter de Dios, de los estándares de Dios y demás. Y vemos que hay un gran incremento en el pecado junto a la aceptación y la promoción de todo aquello que Dios ve como una abominación. Todo lo que está en conflicto con su orden en cuanto a cómo Él ha creado este mundo, que debe haber un hombre y una mujer, y no que un hombre puede convertirse en mujer o una mujer convertirse en hombre. Esto es un ataque contra los planes de Dios y está arraigado en el espíritu del anticristo. Esto ha sido manifestado en el cambio del sistema de valores, en el cambio de perspectiva y lo que todos hemos escuchado ya. El hecho de llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Es esta perspectiva del anticristo, del hombre de iniquidad, el hombre de maldad. Estas cosas están siendo aceptadas por más y más naciones. Esa es la tercera señal, el espíritu del anticristo. Quiero lanzar algo y preguntarte antes de pasar a la cuarta señal. He escuchado gente decir que hay libros perdidos de la Biblia, y yo creo que esto es, en mi opinión, una manera en la que Satanás intenta corromper los libros que tenemos ahora mismo, los cuales tomamos por fe, y creemos que Dios los inspiró y guió a estos hombres a escribirlos para nosotros. Pero si tenemos estos libros perdidos por allí y la gente empieza a lanzártelos, todo se confabula tanto que es como lodo en el agua. Y así es más fácil para Satanás engañarnos diciendo que la Biblia es incorrecta. Así que, ¿cómo puedes confiar en cualquier segmento de ella? ¿Cómo le respondes a esto? En primer lugar, y me resulta muy significativo y vital que hayas traído este punto a la mesa, porque no existen libros perdidos en la Biblia. Lo que tenemos está completo. Es evidencia de que Dios movió a hombres santos, los inspiró, con el fin de escribir su verdad. La tenemos toda. Resulta muy desafortunado que existe un instituto bíblico, y recuerdo que estando yo aquí en Israel, me pidieron escuchar un programa, y antes de que el programa empezara, hicieron una pequeña, muy pequeña entrevista a un individuo que dirigía un instituto bíblico. Y realmente me gustó lo que él dijo. Pienso que fue algo muy bueno. Pero entonces, con el fin de que la gente se suscribiera a su boletín electrónico o algo así, ellos ofrecían regalar el libro de Hanoc o Enoch en español. Y me dije a mí mismo, ¿qué rayos hace un instituto bíblico regalando un libro que no es bíblico a la gente? ¿Qué pretenden? Es mero sensacionalismo.
para que la gente diga, wow, un libro perdido de la Biblia. Pero no existen libros perdidos en la Biblia. Debemos enfocarnos en la Escritura, en la Santa Palabra, y no ser desviados hacia otros textos que no son inspirados por Dios. Aprecio que hayas mencionado esto. No existen libros perdidos. Debemos ser bíblicamente sanos y no llenar nuestras mentes con estas mentiras, con toda esta contaminación espiritual de estas falsas escrituras. Así es, yo he oído personas predicar o al menos comentar en sus conversaciones que quizás estos libros no sean parte de la Biblia, pero son libros grandiosos que nos dan otra perspectiva de lo que está pasando. Pero estoy totalmente en contra de esa idea. Ni siquiera me interesa darles un vistazo. Yo no quiero leer el libro de Enoch. Si tú has oído al respecto, ni siquiera lo busques. No hay nada útil allí. Puede que encuentres algo de verdad allí, pero en su mayor parte probablemente ni siquiera fue escrito por Enoch en primer lugar. No vamos a entrar en detalle, simplemente no lo leas. Mantengámonos firmes, como dice Baruch, en la verdad. Esto es lo que Dios nos dio, sus instrucciones aquí en la tierra, y lo que tenemos que esperar con respecto al nuevo reino en el que vamos a vivir. Así que, Baruch, ¿cuál es el cuarto punto? ¿O tienes algo más que agregar? Solamente algo muy breve. Me hiciste pensar en algo. Porque, ¿sabes? Siempre podrás encontrar en un montón de escritos diferentes algunas cosas buenas, ciertas cosas basadas en la verdad de las Escrituras. Pero hay un viejo adagio que dice, solo una pizca de arsénico arruinará una comida perfecta. Debemos tener esa misma actitud cuando hablamos de la revelación bíblica. Si le añaden tan solo un poquito, puede que hayan muchas cosas buenas, pero esto es lo que Satanás hace. Él solo introduce una pizca de engaño, una pizca de mentira, una pizca de falsedad, y eso basta para meter su pie y terminar produciendo un gran desastre en la gente, en sus testimonios, en su conducta, en su teología. Así que solo una pizca de falsedad puede corromper una gran suma de verdad. El cuarto punto. Baruch, ¿me permitirías decir algo sobre eso? Seguro, seguro. Me hiciste pensar en algo. Entonces, entre todos estos evangelios gnósticos y los demás que la gente quiere lanzar allí, un ejemplo bueno es el libro de María Magdalena. Si quisiéramos leer este libro y creer que nuestro Salvador Yeshua y María Magdalena tuvieron una relación y tuvieron hijos, ¿estás bromeando? Esto ataca por completo la divinidad de Jesús y es un buen ejemplo justamente de cómo Satanás busca corromper la Biblia. E insisto, solo les estoy dando un ejemplo, no tienen que ir a buscarlo. Ahora sí, Baruch, vamos con el cuarto punto. El número 4 es el incremento de la persecución de cristianos. Esto se volverá mucho peor en el futuro. Si leemos el famoso pasaje de Mateo 24, lo que el mundo cristiano llama el discurso de los olivos, porque él compartió este sermón desde el monte de los olivos, él advierte, iniciando creo en el versículo 9 y 10, que habrá persecución. Pero incluso antes de aquello, y esto es lo que estamos experimentando ahora, una persecución creciente de todos los que proclaman el nombre de Yeshua. El número de países que están en la lista en los cuales, si eres creyente en el Mesías Yeshua, Jesucristo, en los que serías perseguido, esa lista está creciendo. Y el grado de persecución, la intensidad de la persecución también está creciendo. Este es otro punto que vemos, que la persecución de creyentes es real y está creciendo. Es una señal de que nos acercamos a los últimos días. Y finalmente, el último punto es el aumento de la inestabilidad. Yo creo firmemente que el coronavirus no es una plaga enviada por Dios, ni tiene vínculo alguno con los últimos días. No creo eso. Pero los gobiernos están utilizando este virus, y no quiero entrar en ciertos detalles, pero tienes cosas. En Israel hubo un pequeño brote en una escuela, con unos 45 estudiantes positivos. Creo que ninguno de ellos tuvo síntomas realmente graves, pero enviaron a 500 a cuarentenas en sus casas.
y empezaron a hablar de todas estas cosas que se deben hacer como consecuencia de aquello. Ideas que los gobiernos buscan capitalizar en su afán de poder y de dominar a la gente con esta excusa. Pero como sea el coronavirus, la manera como ha sido manejado, de manera tan incorrecta por el mundo entero, se convertirá en una creciente inestabilidad. La deuda, la cantidad de deuda en la que se están metiendo los gobiernos debido al coronavirus, acarreará una seria implicación económica. Sabemos, por ejemplo, que donde estás tú, Ronnie, la inflación está creciendo, y donde yo estoy en Israel, vemos que los precios de las cosas se incrementan significativamente. Cuando imprimes más dinero, su valor disminuye, y la inflación es la consecuencia. Esto es lo que ocurre en el mundo, y la inestabilidad financiera influirá muchos aspectos diferentes en nuestras vidas, en las decisiones de los gobiernos y en asuntos sociales. Así que, estas 5 cosas, el pueblo judío regresando a su tierra, el surgimiento de Irán como influencia mundial, el espíritu del anticristo, la persecución de cristianos y una mayor inestabilidad en todo el mundo, estas 5 cosas son señales muy claras que la Biblia nos enseña que caracterizarán esta transición de lo que ha sido hasta ahora hacia este periodo de tiempo conocido como los últimos días. Estoy de acuerdo, son observaciones geniales. La gente podría decir, oh, esto no está pasando, o aquello sí está pasando, pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Sabes, ya podemos sentir que todo esto está ocurriendo. Y quiero preguntarte algo sobre algo físico que ocurrirá, y tiene que ver con la construcción del templo. ¿Es eso algo importante de cara al futuro? Lo es una señal. Intenté escoger estos 5 puntos que están ocurriendo, y a pesar de la desinformación que surge frecuentemente de una organización llamada el Instituto del Templo, nada, y quiero que quede bien claro, nada está ocurriendo en este momento con respecto a la construcción del tercer templo. Si alguien te dice eso, están equivocados. Han sido engañados. Nada está ocurriendo ahora mismo con el fin de construir un tercer templo, pero sí habrá un tercer templo, y ese tercer templo deberá estar funcionando cuando se inicien esos últimos 7 años, conocidos como la semana 70 de Daniel. Pero nada está ocurriendo en ese sentido. Es importante, pero todavía no está ocurriendo. Ninguna obra está siendo realizada con ese propósito al momento de grabar el programa que estamos grabando hoy. Si tuviéramos que explicarle a alguien que esta señal, porque es debatible, quiero decir, estas otras 5 señales que has compartido son hechos reales, indudables, están ocurriendo en el presente y seguirán creciendo gradualmente. El pueblo regresando a Israel, la inestabilidad financiera, todo eso. Pero mirando al futuro, y sabes, no parece que esto ocurrirá mañana, pero cuando este templo empiece a construirse, ¿qué va a pasar? Alguien tendrá que tomar el control de eso y ganar el favor con Israel, con el pueblo judío. Y algo más tendrá que ocurrir. Estoy provocándote. Quiero que nos digas muy rápidamente qué es lo que va a suceder. Bueno, sobre el próximo templo, la gente puede tener la mejor de las intenciones, pero el tercer templo, en última instancia, será usado para el beneficio del anticristo. Y él lo usará con el fin de ponerle fin a toda religión. Su imperio iniciará permitiendo cualquier tipo de religión que la gente quiera tener, sin problema alguno. Pluralismo religioso total. Pero eso acabará. Lo vemos en Apocalipsis 13. Eso llegará a su fin y él exigirá que todo el mundo le entregue su lealtad absoluta a él. De eso es de lo que la marca de la bestia se trata, de jurar lealtad a su imperio. Y cuando él llegue para cometer lo que conocemos como la abominación desoladora, cuando él entre al lugar santísimo, lo que en hebreo se llama Devir Jabaet, él declarará ser Dios y ordenará que todos lo adoren. Y sabemos algo más, Israel lo rechazará. Por esta razón se iniciará el tiempo de la angustia de Jacob debido a su rechazo del anticristo. Pero esto es algo que ocurrirá a la mitad de esos 7 años. Lo que estamos enfocando hoy
son elementos que nos indican que estamos avanzando hacia ese tiempo. Estas señales tempranas, y de nuevo, cuando leemos las Escrituras, estas 5 cosas no son debatibles. La Escritura es clara en lo que va a pasar. Absolutamente pasarán. Yo me adelanté a la época justo antes del rapto, pero quiero que la gente conozca también otros aspectos y podemos hacer un video nuevo sobre este tema, pero vamos a estar aquí hasta ese tiempo de la marca de la bestia. No vamos a ser llevados de aquí como algunos predican. No será así. Vamos a ver toda la ira de Satanás derramarse sobre nosotros. La persecución de la que hablaste hasta el momento del rapto. Y el rapto no ocurrirá hasta que pase la abominación desoladora, como dijiste. No quería volcar toda la atención hacia ese evento, pero es un punto clave y debemos ver en dónde estamos ahora y prestar atención a las señales que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque si no nos morimos antes, ¿no nos perdamos el barco por no haber estado listos? Creo que la preparación es algo que, como lo has dicho varias veces, Baruch, la preparación. Hacemos esto para tener una mejor idea de lo que Dios quiere en nuestras vidas y también para el próximo reino que Él traerá para nosotros. Queremos ser capaces de servirle sin ningún tipo de falla. Queremos asegurarnos de que esto es lo que queremos y claro que lo queremos, pero queremos hacerlo de manera perfecta. ¿Tienes algo más que añadir a esto, Baruch? Ya he concluido. Has concluido. Quiero que la gente sepa que Baruch ha realizado una enseñanza profunda sobre todo este punto. Hay 4 videos. Déjame revisar mis notas. Hay 4 videos geniales. Si van a la aplicación Mi Estudio Bíblico, pueden descargarla en sus teléfonos o tablets y luego buscan en videos especiales. Allí verán unas enseñanzas increíbles, algunas sobre verdades de los últimos días, otras sobre el rapto y sobre los 144,000 sellados. Todo esto te ayudará a explicar lo que hemos hablado hoy y traerá mucha claridad a tu vida. Te prometo eso. Solo ora antes de ver los videos y escúchalos con tu corazón abierto. Que el Espíritu Santo te guíe. Yo creo que es la verdad porque lo es. Todo emana directamente de la Biblia. No hay opiniones ni debates. Es lo que dice la Escritura en griego y también en hebreo, porque el Antiguo Testamento está unido al Nuevo Testamento. Muchos lugares del Antiguo Testamento hablan sobre los últimos días también. De cualquier modo, esto es lo que Baruch enseña. No lo digo yo. Baruch, de nuevo, gracias por tu tiempo. ¿Y quisieras agregar algo antes de terminar? Solo que la palabra de Dios es la verdad. Y nuestra esperanza es animar a la gente a involucrarse, leerla, orar. Como bien dijiste, que oren diligentemente para que Dios sea su maestro, por el Espíritu Santo, y no tengan la visión de Ronnie o la visión mía o la de alguien más, sino exactamente lo que la palabra enseña, y que el Espíritu Santo te revelará para que puedas serle fiel. Eso es lo que importa. Amén. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Prepárense para un próximo video haciendo clic en me gusta en este video, suscribiéndose al canal y compartiéndolo con sus amigos. Recuerden orar por Israel, por Estados Unidos, por los cristianos del mundo entero para que sean protegidos y podamos congregarnos. Hasta la próxima vez. Nos despedimos aquí en su programa Perdidos en la Traducción. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel.